veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga en esta noche de jueves. Damos gracias al Señor porque Él permite que podamos llegar a los hogares de cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan en esta nueva forma de comunicar el mensaje del Señor. Antes que todo, voy a hacer una oración pidiendo el favor del Señor en esta noche. Padre Celestial, que estás en gloria, en esta noche, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor, porque a ti pertenece, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no solo en ese estado presente de cosas, sino que siempre tú eres digno de recibir honra, gloria, alabanza, poder y adoración. Te bendecimos en esta preciosa noche y te pedimos que tú bendigas a los oyentes, a los que nos ven en todo lugar. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Yo quisiera empezar en esta noche leyendo un versículo del Salmo 91. Previo a eso, yo quisiera decir que en todo este estado de cosas uno se pone en qué pensar. Yo sé que ahora estamos confinados en nuestras casas, los que salimos a trabajar salimos algunas veces, y todo esto que está pasando nos pone en qué pensar. Y yo quisiera leer el Salmo 91, porque en momentos como los actuales realmente se tiene que afianzar nuestra fe. Siempre hemos dicho que somos hombres y mujeres de fe, pero en momentos actuales tenemos que hacer valer nuestra fe. El versículo que quiero leer del Salmo 91 es el 5. Dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este Salmo 91, muchos lo hemos leído, quizás no lo sabemos de memoria, pero quizás nunca habíamos encontrado el significado de este Salmo como hoy día. Hoy día, cuando tenemos que salir con una mascarilla, con guantes, pensando en que estamos protegidos de un enemigo que no lo vemos, de un enemigo que empezó en algún lugar del mundo, que está haciendo estragos actualmente en el mundo en todos los sentidos. No sabemos si poniéndonos los guantes, si poniéndonos la mascarilla estamos protegidos. A lo único que nosotros podemos llegar es a creer que lo que el Señor ha dicho, en el caso del presente mal, el presente virus, que en medio del día pueda destruir. Normalmente tenemos miedo de la oscuridad, ya no salimos tarde, y cuando amanece o sale el sol nos sentimos de alguna manera seguros, pero hoy en medio del día no sabemos qué anda en el ambiente, en el aire. Mucho se dice que este virus tiene bastante peso, que solo si alguien estornuda al 1,5 metros o 2 metros cae. No lo sabemos. Hay quienes dicen que el aire lo levanta, que está en los pies. No lo sabemos. Entonces, en este momento, en estos días, nosotros tenemos que hacer
acopio de nuestra fe y creer que lo que dice la palabra de Dios es cierto y afianzarnos a creer lo que Dios ha dicho y estamos en las manos de Él. Aparte de leer el Salmo 91, en lo que les decía que nos ponemos a pensar por qué estas cosas. Nuestro corazón se llena de inquietud y, por no decirlo, también el temor quiere llegar, pero encontramos, por ejemplo, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo les estaba despidiendo y llegaba el momento de que tenía que ir al sacrificio de la cruz. Hay un versículo en el 16:33 donde Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es otra porción de la Biblia que nosotros debemos de apropiarnos. En el chat que tenemos, o en los chats que tenemos, siempre llegan mensajes, a veces no tal vez lo que uno lo espera, pero versículos como esto, y también hemos recibido tal vez videos, música, que nos da consuelo, que nos fortalece, es lo que necesitamos. Este versículo es la palabra del Señor donde dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que tengamos paz en el Señor Jesucristo. Y Él lo dice: en el mundo dice tendréis aflicción, vamos a tener una serie de dificultades, una serie de problemas, pero Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, estos dos versículos, el Salmo 91 y el versículo de 33 de Juan 16, lo digo a manera de preámbulo, pero continúo en el punto que les platicaba, que si nos ponemos a pensar por qué está pasando todas estas cosas. El hermano Edward decía en el mensaje del domingo que él, a sus 48 años, por lo menos dijo su edad, él nunca había visto que algo así pareciera. Yo tengo más edad que el hermano Edward, no lo voy a decir, pero en el tiempo que yo tengo viviendo, realmente nunca habíamos visto una situación de este tipo. O se oía hablar, porque también la Biblia lo dice, de que iban a venir una serie de dificultades para la raza humana, como terremotos. Nosotros fuimos testigos del terremoto en el 76. Después de eso, gracias a Dios, no hemos tenido en nuestro país, aunque sí han habido en otros lugares del mundo. Habíamos hablado de guerras, realmente hemos oído rumores de guerras. Aquí mismo en nuestro país también ha habido conflicto armado. Y hablamos y oíamos de pestes, pero ¿qué tan cerca estábamos del término pestes? Pues no estábamos habituados a eso, estábamos lejos de conocer acerca de estos males. Cuando leemos nuestra Biblia y vamos al libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y Faraón endurecido su corazón, ojo con este término, endurecido su corazón, no dejaba salir al pueblo de Israel. Entonces Dios tuvo que tratar con él con una serie de pestes, pero fueron plagas, se puede decir, locales, solamente para el pueblo de Egipto. Después de eso no lo vemos hasta cuando nos lo menciona el libro de Joel, en el caso de Israel. Joel es un profeta, se dice que es uno de los profetas menores, quizá el primero de los profetas menores. Con respecto al libro de Joel, los estudiosos o los que leen la Biblia para estudiarla o muchas veces para criticarla, dicen que Joel
Biblia, que es de referencia de Thompson, hay una fecha probable que pudo haber sido en el 800 antes de Cristo, o sea, antes de que el pueblo de Israel, que era el reino del norte, se fuera cautivo a Siria, y mucho más antes que el pueblo de Judá se fuera cautivo a Babilonia. Joel escribe y habla de una devastación que hubo en la tierra de Israel por la langosta. Fue una devastación tan terrible. Yo quisiera leer el versículo 2, dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pregunta el profeta Joel. Y es una pregunta que nos hacemos hoy día. ¿Realmente ha pasado una situación de este tipo? Donde por un lado hay temor, hay histeria, hay psicosis y un montón de temores que tiene el ser humano, pero por otro lado también es un temor, es una psicosis, es una histeria que no es infundado, sino que tiene fundamento. De pronto empieza en China, no sé por qué pasó, si fue porque comieron animales que eran huéspedes naturales de este virus. Lo cierto es que empieza la enfermedad y muere gran cantidad de personas en China, que ahora se dice que Italia ya superó ese número de muertes y España, Estados Unidos igual ya está en camino de superar ese número de muertes. Lo cierto es que es una plaga que ha empezado a diseminarse por todo el mundo. Hay una isla en el Pacífico que pertenece a Chile, la isla de Pascua, en donde esa isla está del continente americano, de Chile, a 3.500 kilómetros. Y el virus ya llegó ahí. Posiblemente lo llevó un turista. 3.500 kilómetros es casi, nosotros estamos a 1.000 kilómetros de México. Son 5 horas en avión, que es lo que se tarda más o menos un vuelo de Guatemala directo hasta Nueva York. Esa distancia está esta isla de Pascua del continente americano, y hasta ahí llegó este virus. Se preguntan, ¿en qué momento llegó? ¿Por qué un lugar tan remoto ya llegó ese virus? Entonces, esto lo que nos dice es que no hay lugar en el mundo en donde no ha llegado. Entonces, ya llegó, y nosotros nos preguntamos, al igual que Joel, cuando dice: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Realmente en mis días no había pasado. Si preguntamos a nuestros mayores, seguro nos van a decir: eso no ha pasado. Hoy, porque obviamente tenemos que hacer caso de las autoridades cuando dicen que nosotros usamos mascarilla, usamos guantes, que tenemos que acatar el toque de queda, lo tenemos que hacer, hay que tomar las precauciones. Obviamente nuestro corazón tiene que estar confiado, y es el mensaje que yo quiero dejarles en esta noche. Tiene que estar confiado en el Señor, en el Salmo, lo que dice el Salmo 91. Tenemos que estar confiados en lo que dice lo que dijo el Señor en la porción del Evangelio de Juan que leímos. Pero también tenemos que preguntarnos por qué está pasando lo que está pasando. Ya pasó con el pueblo de Israel, en donde dice: de esto contaréis, en el Joel 1:3, a vuestros hijos y a vuestras hijas, y a sus hijos y a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Esto fue una plaga de langosta donde devastó a todo lo que era el pueblo de Israel. Todo lo que era verde, esta plaga de langostas se lo comió. Tan así que dice que incluso hay en el versículo 5, dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son como dientes de león y sus muelas de león. Aquí el profeta Joel compara a la plaga de langosta como un ejército. Pasaron y dejaron limpio todo. Esto
se ha visto en Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo pasado, habían plagas de langosta. Sucedió en el pueblo de Israel y los estudiosos dicen que previo a eso pudo haber habido una sequía en un país donde ojalá ellos tuvieran los ríos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo conozco el río La Pasión en Petén, en donde hay partes de ese río que parecen lagos. Pero lo triste del caso es que son ríos que ya están contaminados. Nosotros tenemos tantos recursos y no los aprovechamos, mientras que ellos, los recursos que tienen, los pocos recursos que tienen, tal vez por lo mismo que es escaso, lo aprovechan. Israel tiene una tasa de aprovechamiento del agua del 80%. España, que es el que le sigue, tiene una tasa del 16%. Y Guatemala, ni siquiera nosotros, olvidemos que tengamos una tasa de recuperación de agua, sino que lo que tenemos es una tasa de contaminación de agua. Y para no ir lejos, solo pensemos en lo que ha pasado con Amatitlán, que lo hemos contaminado y lo seguimos contaminando. Y muchas veces nosotros, como creyentes, cuando tiramos basura, con la deforestación, no ayudamos a cuidar la casa que Dios nos dio, que se llama tierra. Entonces, sigamos leyendo. Joel dice, el 7 dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo lo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. En las ofrendas que se ofrecían en el templo también había una ofrenda de vino, que era la ofrenda de libación. Eso desapareció. No digamos el alimento, desapareció todo. Era una devastación terrible, que ahora en nuestro país, con la presente crisis, nosotros no sabemos en qué momento esto va a terminar. Llevamos quizás 10 días del estado de calamidad, que fue prorrogado hasta fin de abril, creo, pero realmente terminará eso. La gente podrá seguir trabajando, podrá seguir cultivando, eso no lo sabemos. Pero sigamos leyendo, porque tampoco quiero cargarlos en esta noche de desesperanza, sino que quiero ver en el mismo libro de Joel, cómo Dios mismo ofrece esperanza. Dice: el campo está asolado, se inundó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Lo que le pasó al pueblo de Israel en la época de Joel fue algo terrible. Si nos falta el alimento, ahí sí podríamos no tener luz, pero si nos falta el alimento y el agua, es cosa terrible, es cosa seria. En el 13 dice, y aquí es donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Hoy nosotros tenemos que llegar de esta manera a los hermanos. Ya no nos podemos saludar. Quizás ahora sí valoramos el momento en que nos saludamos y quizás nos damos un abrazo. Hoy no lo podemos hacer. El 14 dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que llegar a ese punto en donde nosotros tenemos que preguntarnos: ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué está pasando esto? Ya no solo como en Egipto, que solo fue el país de Egipto, como Israel, lo que dice Joel, que fue local, sino que ahora es todo el mundo. Hoy tenemos que detenernos
y hacer una reflexión y ver asuntos de nuestra vida. Claro, yo no tengo que ver la vida de fulano, la vida de Perencejo, la vida de sultano, sino que debo empezar por mí mismo. El domingo pasado era el servicio que correspondía a la Santa Cena. Hoy no lo pudimos hacer. Lo que viene ahora es el servicio del ayuno. Tampoco podemos contarlo, pero sí podemos hacerlo en nuestras casas. Tenemos un chat donde nosotros podemos monitorear y venir delante de la presencia del Señor y hacer lo que hizo Israel en los tiempos de Joel. Quiero seguir leyendo. El 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Nos fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Y no solo lo padeció no solo padecieron los seres humanos, sino que también los animales. Dice: cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, dice el 19, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Últimamente nosotros nos enteramos que hubo una serie de incendios en muchos países. En Australia fueron incendios terribles. Eso eran situaciones que nosotros no habíamos visto y más en la presente plaga que tenemos. El 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre los montes, sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Al final nosotros somos seres humanos, y yo recuerdo cuando fue el atentado de las Torres Gemelas creo que fue 2001. En ese momento vino un versículo a mi mente donde dice que el corazón de los hombres desfallecerá. Cuando vimos en la televisión que los edificios ardían, realmente en ese momento estábamos en un aeropuerto despidiendo a un hermano que iba de viaje. Sentíamos desfallecernos ver lo que estaba pasando. Eso fue en 2001. Ahora, con lo que está pasando, el desfallecimiento llega. Por eso es que nosotros tenemos que llegar, tenemos que hacer acopio de la fe en Dios. Tenemos que hacer acopio de las palabras del Señor, donde Él dijo que habría aflicción, pero que no temiéramos, porque Él había vencido al mundo. En Joel, en el capítulo 12, 1:12 dice: por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hasta el versículo 11, desde el 1, el 2 hasta el 11, lo que leemos es dolor, desesperanza, hambre, desesperación de los seres humanos y de los animales. Pero a partir del versículo 12 nosotros vemos un atisbo de esperanza que hoy día es la misma, porque Dios no ha cambiado.
Dice, por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tocad trompeta en Sión, dice el 15, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión y juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dios está dando aquí la receta que le dio al pueblo de Israel, y es la receta que nosotros tenemos que seguir en el presente estado de cosas. El próximo domingo es ayuno, reunámonos en nuestras casas. Cuando antes ayunábamos, el número era bonito, teníamos un número de 80 y de 100. Yo esperaría que en este domingo los números que se van a reportar van a ser mucho mayores. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer como creyentes. Repito, revisar nuestras vidas, pero ya no fijar cómo estará la vida de fulano. Eso es asunto de fulano. Lo que soy yo, voy a tratar el asunto mío, porque la misericordia de Jehová es grande. El 18, creo el 17 todavía dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí que yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hoy, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, todas esas escasez que pasaron en tiempo de Joel, hoy como que fue olvidado. También olvidarlo a veces es malo para la raza humana. Hoy nosotros vemos toda suerte de vegetales, de verduras, no solo en el pueblo de Israel, sino que también lo vemos en nuestro país. Llegarán momentos en que esto pasará, pero lo que nos toca hacer, lo que tenemos que hacer, tenemos que venir delante de Dios, creerle, actuar en fe y hacer lo que hizo el pueblo de Israel en tiempo de Joel. Y Dios dice en versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esto pasará, ojalá pase. Luego hay quienes dicen que va a tardar mucho más. Lo que sí es cierto es que como toda la pérdida que hubo en los tiempos de Joel, esa pérdida hay actualmente. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, sin ventas. Vemos en otros países las líneas aéreas están paradas. Eso significa que la gente ha perdido empleo. ¿Qué está haciendo esta gente? En nuestro país, los que tenemos un trabajo formal, en cierta forma tenemos el respaldo de nuestro trabajo. Pero ¿qué de las personas que trabajan en la informalidad, que al salir y lo que vendan o el trabajo que hagan, eso es el sustento del día siguiente? Tenemos nosotros que orar por estas personas y ojalá las autoridades trabajen y hagan algo por los más desposeídos. Seguro que Dios tendrá misericordia de ellos y Dios va a suplir esa necesidad y nosotros como pueblo tenemos que hacerlo. Yo quiero terminar diciendo que al final la vida cristiana se resume en que nosotros no solo nosotros estemos bien, sino que también cómo está el frío, cómo está el hambre de nuestros hermanos. Hoy es un momento ciertamente difícil, pero es un momento en donde nosotros tenemos que tender una mano a nuestros hermanos, donde las iglesias, las que proclaman el nombre de Cristo, ya se aparten de hacer política. Quizás la comodidad los llevó a hacer eso. Hoy tenemos que centrarnos
en las enseñanzas de Cristo. Él lo único que tenía era, no tenía ni una piedra donde poner su cabeza. Pero dice el libro de Isaías que Él vino a hacer bien, y nosotros lo vemos también en los evangelios, cómo Él era sensible a la enfermedad de las personas, porque Él anduvo haciendo bien y sanando enfermos. Nosotros como pueblo de Cristo es lo que tenemos que hacer, es el llamado de hoy día. Seguro que como leímos, que en el versículo 12 del capítulo 2 ya vemos que hay esperanza. Hoy también hay esperanza para el pueblo de Dios y para el mundo. Nuestra oración debe ser que Dios tenga misericordia, que Dios guarde a su pueblo, pero también que guarde a los que van a ser herederos de salvación, los que aún no conocen a Cristo como su Salvador, pero también que tenga misericordia del mundo, que tenga misericordia de sus criaturas. Nuestra oración debe ir en ese sentido. Entonces, yo quisiera dejarle en su corazón en esta noche, uno, que nosotros hagamos acopio de nuestra fe, como lo dice el Salmo 91, que creamos que el Señor Jesús nos dijo que teníamos aflicción, pero Él dijo que en Él teníamos paz, y que confiáramos porque Él vencía al mundo. En el capítulo, volviendo al libro de Juan, en el capítulo 17, en sus Biblias puede ser que diga Jesús ora por sus discípulos. Todo el capítulo 17 está escrito en rojo porque es la oración de Jesucristo por nosotros. Yo digo que no hay nada más esperanzador, no hay nada más, por decirlo así, sabroso, que el Señor Jesús oró por sus discípulos, y esa oración nos alcanza hasta el día de hoy, y puede alcanzar al que aún no conoce a Cristo como su Salvador, y puede alcanzar también al mundo que no conoce a Cristo, porque el regalo de Dios en Cristo Jesús no es solo para unos cuantos, es para el mundo entero, para todo aquel que en Él crea. Entonces, en esta noche yo quiero terminar haciendo una oración, dándole gracias a Dios, porque hasta el día de hoy Él ha sido fiel para con nosotros, y seguro lo será por los días que vienen, por los siglos que vienen, porque Él no cambia, Él es eterno, Él es Dios hoy y siempre. Y yo quiero terminar haciendo una oración en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú. Grande es tu fidelidad. Vemos todo lo que padeció el pueblo de Israel en los tiempos de Joel, y vemos también cómo tu misericordia se magnificó sobre ellos. De igual manera, en el presente estado de cosas, sabemos, Señor, que llegará un momento, Señor, en que nosotros, habiendo reaccionado, tú también reaccionarás para bien, para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú guardes a tu pueblo, y en tanto, Señor, tú no vienes, nos podamos reunir ahora por medio de las ondas de la radio o de la televisión con nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo en el mundo entero. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz.